Todos estamos, por supuesto, con el máximo interés en la inauguración y, en fin, el desarrollo de este CADE, que en verdad es un CADE que tiene una vasta propuesta en pro de la recuperación del desarrollo económico, por un lado, pero también ya con perspectivas fundamentalmente en términos de poder llegar a constituir o ingresar al primer mundo. Y vamos a conversar en primer término con el economista Piero Yesi, ministro de la Producción, que expondrá justamente uno de los temas claves, que es central, la diversificación productiva, que forma parte del último paquete. Hemos hablado de varios paquetitos, y felizmente son paquetes de esperanza, de inversión, de dinamismo. Antes el terrible temor en la economía peruana era el paquetazo, se viene el paquetazo. Y así a veces inauguraban los ministros de Economía. Era una cosa terrible. Bienvenido, ministro Piero Yesi, un gusto tenerlo con nosotros. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Pacho. Bienvenido, ministro. Bueno, efectivamente, pues las reacciones en general, como es natural y comprensible con respecto a este plan de reactivación y diversificación productiva, es que hay cosas y temas muy interesantes, hay perspectivas y panoramas también auspiciosos, pero que quizá no se puede esperar resultados concretamente para el próximo año, y que este será un proceso un poquito más largo, que sin embargo es preciso corregir una serie de problemas propios de la economía, pero también del entorno sociopolítico, que es donde encontramos dificultades. Hoy día hay un artículo justamente en El Comercio de Torres que dice pues que efectivamente todavía estamos en un plan entre aspirar a más, pero sin embargo hay sin duda un estado y una situación social remolona, difícil de vencer. Concretamente, ¿qué es lo que se espera de del tercero y cuarto paquete, digamos, productivo y promocional? ¿Qué se espera obtener? No digo en el largo plazo, sino fundamentalmente, sobre todo, como lo hacen todos, comparando lo que resulta hoy día, que es bastante bajo, 2 y tantos de crecimiento del PBI, ¿qué podemos esperar el próximo año? Yo creo que tenemos que aspirar a más, lo que mencionaste de Alfredo Torres. Creo que definitivamente el país tiene algunas restricciones, pero tenemos que aspirar a más. Ahora hay que trabajar en el corto plazo y en el largo plazo, ¿no? En el corto plazo, claramente, el paquete de reactivación que lanzó el ministro Segura la semana pasada, unado con los paquetes previos, tendría que tener un impacto sobre la macroeconomía ya para el comienzo del próximo año. Digamos, son paquetes de los que se llaman contracíclicos, que deberían llevarnos el crecimiento que en la actualidad pues está en un poco menos de 3%, como mencionaste, para el 2014, para un crecimiento, esperemos, alrededor del 5% para el próximo año. Ahora, yo creo que hay buenas razones para pensarlo. Creemos que hubo una serie de mala suerte que tuvimos este año y que debería revertirse. Ahora, yo creo que lo más importante es cómo llegar al 7 para los siguientes años. Creo que como país tenemos que aspirar a mucho más que 5, porque 5 no nos va a alcanzar para... No es suficiente, definitivamente no es suficiente. Y por eso estamos trabajando en los grandes ejes, como dices tú, tiene un impacto, digamos, no en el cortísimo plazo, pero creo que tiene un impacto en un par de años. Digamos, el plan de diversificación productiva que lanzamos el año, digamos, en julio, y que instalamos la comisión hace un mes, debería tener impactos, digamos, en 18 meses. No es que vamos a esperar los impactos en 5 años, en 8 años. Por ejemplo, el eje 2, que es de reducción de mejor regulación, reducción de trámites, mejora en tramitología, tiene un impacto muy evidente, muy claro en el sector privado. Por ejemplo, nosotros en el Ministerio de la Producción hemos enviado ya a la Secretaría de Gestión Pública en PCM el nuevo TUPA, que es ese trámite, que es básicamente para reducir ese texto único para trámites administrativos, procedimientos administrativos, que es para reducir los tiempos de trámites de la gente que hace trabajo en el Ministerio de la Producción. Eso se reflejará
¿En qué? Exactamente. Eso en que la gente, digamos, el sector privado gasta mucho menos tiempo en hacer sus trámites, Y que por tanto lo el sector tanto pesquería las industrial. inversiones pueden cobrar una mayor celeridad. Claro, o sea, el tiempo que requiere un inversionista en general en lograr la aprobación de una, de apertura de una empresa, etcétera, se demora mucho, es tremendo, y en el país nunca hemos hecho un esfuerzo realmente serio de reducir eso de manera sustancial. Entonces nosotros en el Ministerio de Producción hemos comenzado y estamos trabajando ahorita con otros ministerios productivos para que nos acompañen, y en el Produce comienza el 15 de enero. Eso también es interesante, ¿no es cierto?, de señalar, porque en varios otros aspectos, cuando se habla de los asuntos gubernamentales, permanentemente existe la impresión, y quizás tal vez la queja, de que cada ministerio camina por su lado. Claro, y ese es que esta combinación y coordinación no parecen mentiras, en verdad. No es natural. Porque ya el nivel de especialización hoy día de los ministerios se supone que, en fin, es más alto y por lo tanto con mayor capacidad de saber que se necesita. Una de las cosas que yo he descubierto, esta es la primera vez que trabajo realmente en el sector público, uno de los problemas, las cosas que he descubierto es que los problemas siempre son multisectoriales, pero como sector, como gobierno central estamos organizados de manera sectorial. Entonces es necesario coordinar con uno, dos, a veces con 3 o 4 ministerios para resolver los problemas. Y esos mecanismos de coordinación multisectorial no existen de manera natural. Entonces tenemos que trabajarlo. Por eso hemos lanzado esta comisión multisectorial de diversificación productiva, justo para tratar de ver los problemas multisectoriales en lo que refiere a mí el caso de la diversificación productiva. Sobre los índices de crecimiento, a veces cuando decimos solo vamos a crecer 4 o 5%, hay quienes dicen, bueno, en otros países más o menos darían brincos de la felicidad por esas cifras. Y en el Perú en el pasado también. Así es. Entonces, de pronto, y me parece muy bien, se aspira a crecer más, esa tiene que ser la meta. Sin embargo, ¿cuán sostenibles son esas cifras que nos estamos planteando? Pregunto porque no lo sé. Cuando se habla en crecimiento de economía, ¿se espera un crecimiento sostenido de cuál es el promedio y cuándo es que uno se plantea estos picos más altos? Yo diría, pongámoslo de esa manera, yo creo que el Perú en la actualidad puede crecer de manera sostenida alrededor del 5%. Crecimiento más allá de ello, sin hacer cambios estructurales importantes, no es posible sin generar inflación, déficits excesivos, etcétera. Y no va a ser sostenible. Entonces estamos trabajando justamente en retomar, ahora estamos en un poco menos de 3, retomar el 5, pero sobre todo aumentar que ese crecimiento potencial, que ahora vemos que es 5%, suba a 7%. ¿Porque las condiciones lo permiten? Porque ahí tenemos que trabajar justamente en activar estos nuevos motores para la economía, digamos, la minería. Pero, ministro, justamente esa es la pregunta del millón. O sea, ¿cómo, digamos, si vamos a recuperar un crecimiento de 5 que no va a alcanzar, usted nos dice, tenemos que llegar a 7? Y ese es el plan de diversificación productiva, claro. ¿Cómo llegar a ese 7? Exactamente. Si es que, por ejemplo, usted nos acaba de decir que por mala suerte de nuestro país hemos caído a poquito más de 3 este año. Y si seguimos teniendo mala suerte... bueno, son factores cíclicos, ¿no? Lo importante es aumentar, uno esperaría que la mala suerte se compense. A veces hay buena suerte, así como tuvimos buena suerte en 2005 y el 2012 que subieron los precios. Hay que pasarse la duda. Claro, la cosa es en promedio regresar al 7. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿No? Uno es lo que hablé, reducción de trámites, simplificación, regulación, eso aumenta la productividad. Segundo, que es el eje 3 del plan de diversificación, expansión de la productividad. Estamos apostando en la transferencia tecnológica. Por ejemplo, nosotros tenemos unos CITES que son Centros de Innovación Tecnológico en el Ministerio de la Producción, que hacen transferencia tecnológica, digamos, en madera, enseñan mejores técnicas para la carpintería, etcétera. Y lo que queremos es hacer 47 CITES en todo el país el próximo año. Este es aumento de productividad. En un país que se desarrolla es un país que aumenta la productividad. Lo que haces es simplemente enseñar técnicas excelentes que no se aplican. Un ejemplo que nos dio una vez, por ejemplo, que se da en Moquegua. En Moquegua se producía digamos, alfalfa, y con esa alfalfa se hacía leche. Pero se dieron cuenta que en Arequipa, al lado, digamos, muy cercanamente, se producía la alfalfa con doble productividad y la leche con el doble productividad. Simplemente copiaron la tecnología de Arequipa a Moquegua, se cuadruplicó de la leche. Claro. Se duplicó la de alfalfa, se duplicó la de la leche, se cuadruplicó. Es una ganancia, se cuadruplican los ingresos de los agricultores. Y son dos regiones vecinas. Son dos regiones vecinas que no estaban del todo. Exactamente, y es facilísimo. Bueno. O sea, no es inventar Google, ¿no? Sí. O sea, aquí digamos,
En el paquete vamos a ir advirtiendo varias otras cuestiones, ¿no es cierto? El otro tema es el de ¿cuáles son en general los cambios que hay que hacer en el régimen laboral, por un lado, que crea y suscita, como es natural, preocupación, sobre todo entre los trabajadores? ¿Y cómo es la intervención del sector privado en ya aspectos no solamente pues formativos, no solamente de aceleración en la inversión, sino también de poder, y eso se va a tratar en el CADE, crear pues un mecanismo de supervisión de las inversiones, puesto que el Estado por sí solo parece que tampoco puede darse cuenta de cómo se camina en esto? Eso por un lado. Y por otra parte, ¿qué cosa significa diversificación productiva? En principio, claro, lo que decimos es no queremos depender única o exclusivamente o mayormente de la minería, necesitamos fortalecer los otros sectores. Y allí estamos descubriendo varios problemas, sobre todo en infraestructura. Claro. Dos cosas que me gustaría escuchar. Sí, yo creo que ¿qué significa la diversificación productiva? Efectivamente, significa reducir nuestra dependencia del sector minero energético, que ha sido claramente el motor fundamental de la economía peruana en las últimas décadas. Desde ¿no? siempre, en realidad. Desde siempre, en realidad, ¿no? Desde siempre, en realidad, pero esto se acentuó con el boom de materias primas que tuvimos a partir del 2002-2003, ¿no? Eso es importantísimo. La minería, solamente la minería es 55% de las exportaciones en el 2013, y si aumentas la parte energética termina siendo 70% de las exportaciones peruanas. Estamos muy concentrados. Es un sector fabuloso, es una bendición para la economía peruana tener al sector minero, pero claramente si queremos retomar, con minería sola no vamos a crecer ni siquiera 5% posiblemente, necesitamos añadir otro sector. Entonces la diversificación productiva justamente significa facilitar otros sectores con potencial. Por ejemplo, estamos en reuniones dentro del marco de esta comisión multisectorial con el sector forestal. El sector forestal es un sector que en el Perú exporta 150 millones de dólares. En Chile, 6.000. 40 veces más que nosotros. Nosotros tenemos una ventaja, claro. Tenemos una ventaja en el clima. Un árbol en el Perú crece la tercera parte del tiempo que en Chile. Por el clima. Entonces tenemos que trabajar, estamos trabajando qué podemos otorgar en términos de infraestructura, regulaciones, leyes, acceso a crédito, etcétera. ¿Qué tipo de trabajo tenemos que hacer para que el sector forestal despegue? Entonces, ese tipo de la diversificación productiva significa justamente eso, empezar a encontrar otros sectores. Acuicultura, en mi ministerio, ¿no? En el Perú hace 20 años teníamos 30 cevicherías. Ahora tenemos pues 15.000. Número, grandísimo. Si queremos seguir, que siga creciendo, el consumo, tenemos que producir, más peces, y los peces en el mar están básicamente fijos. La pesquería no puede crecer mucho si no es a través de la acuicultura, que es como hacer agricultura con los peces, sembrar peces, si lo quiere poner de una manera, ¿no? Entonces, en el mundo, la actividad pesquera es 50% extractiva, 50% acuicultura. En el Perú es 99% extractiva, 1% acuicultura. Tenemos un margen, por ejemplo, la tilapia, el paiche, la trucha. Tenemos un margen para crecer. En la selva hay un potencial tremendo donde hay calor y agua, ¿no? Sí, vamos a hacer una pausa y continuamos. Ubicar áreas claves para poder adelantar en innovación productiva. Sin embargo, existen dos cosas. Usted ya señaló por lo pronto estos centros de innovación tecnológica, que lo que quieren es crear una ofensiva educativa, cómo se financian, cuánto cuestan, quiénes participan. Y en segundo lugar, el otro tema es que la población vaya efectivamente sintiendo que se modifica el interés del Estado y del empresariado en el sentido de una inclusión productiva. Yo creo que este es un ejemplo excelente. Hace 3 semanas abrimos el primer CITE público que se abre en el país en los últimos 12 años, y lo abrimos justamente en Madre de Dios. Madre de Dios es una región complicada porque directa o indirectamente el 80% de la actividad económica depende de la minería, ¿no? Que no se realice en condiciones óptimas, ¿no? Entonces, informal, ilegal, artesanal, informal, ilegal, ¿no? Entonces, lo que hicimos, abrimos un sitio productivo que se ha abierto en un tiempo récord, estamos trabajando en un sitio más grande, pues se ha abierto un sitio productivo con 3 actividades: agroindustria, acuicultura y forestal.
Entonces, y digamos maderera. Entonces estamos trabajando en ello, dando oportunidades alternativas a la población. Y segundo, estamos estudiando ir a Huaypeto mismo y abrir un sitio de minería limpia. Digamos, uno tiene que ver, digamos, hay oportunidades y posibilidades de hacer minería limpia en el Perú aluvial no contaminante, que se hace en Canadá y en otros lugares. Entonces ¿Qué creo es la que forma de ir formalizando? que es la ¿no? forma, No, claro, no real. bombardeando Es la forma, digamos, es la forma real de lograr pues la inclusión social en este campo. Entonces yo creo que la potencialidad de estos centros de innovación tecnológica que consisten en capacitar, transferir tecnología, innovar también, porque en ciertos momentos hay que innovar y encontrar cuál es la mejor manera de hacer esta producción y transferirla, son de mucho potencial. Necesitamos acercarnos a la población, ¿no? Porque a veces pasa que se encuentra en el centro de la ciudad y el poblador rural tiene que viajar 18 horas para llegar al sitio. Nosotros estamos acercándonos a la población. ¿Cuánto cuesta? Digamos, el ¿Quién lo financia? presupuesto actual de los CITES en el año 2014 fueron para los 4 CITES 14 millones de soles. O sea, son realmente pequeños en términos de gastos. ¿No es mucha plata? No es mucha plata. Es bastante poco dinero para el impacto que pueden tener. El CITEBIT, por ejemplo, que es el CITE que ahora está haciendo el CITE agroindustrial, tiene un presupuesto pequeñísimo, un impacto muy importante sobre las exportaciones de pisco en el país, ¿no? Y se han financiado básicamente, el gran empresario ha financiado al pequeño empresario. Eso ha tomado su tiempo, ¿no es cierto? Claro, obviamente, esto no 4 es 5 inmediato. años más, ¿no? Sí, digamos, se comenzó hace tiempo, pero digamos, el impacto mayor ha sido pues con la gestión, pero gestión también, es buena gente, buenos recursos, buen liderazgo. ¿Cuáles son las perspectivas para la pesca, que ha decrecido bastante? Y ahí hay dos cosas que creo que se tienen que combinar. Una cosa es que la pesca efectivamente no solo beneficia a quienes realizan la actividad, sino que sea una industria que genere empleo, deja recursos al país. Y la otra es no regularla tanto para que al final el pescado no lo pesque nadie, ¿no? Porque si de eso se están quejando los pesqueros, que se sacan legislaciones que les permiten entrar al mar cuando ya las condiciones no están dadas y se quejan de que el 70% de la cuota no se pudo cumplir, ¿no? No se cumplió el 30%. De acuerdo. Se cumplió solo el 70%. Pero claro, había una condición anómala climática claramente. El IMARPE sacó el estudio y demostró pues que en este momento el stock, o sea, hace un mes y medio, el stock de anchoveta se había movilizado, está en algún lugar. Ahora, pero entiendo que las anchovetas no se mueven pues al ritmo del Estado, ¿no es cierto? Entonces, se mueven más rápido. Por eso, ¿qué capacidad de respuesta tiene el Estado ante condiciones como esas? Yo creo que lo que es bien importante es justamente lo que estamos haciendo en política, en pesquería, es política adaptativa. Estamos reaccionando muy rápidamente. Por ejemplo, la próxima semana estamos saliendo, el IMARPE ha salido nuevo en un crucero, a ver de nuevo el stock de anchoveta, a medirlo nuevamente, algo que no se hacía. Hemos tenido que hacer ajustes ahí, dejar el crucero de la pota que se iba a hacer para hacer el crucero de anchoveta nuevamente. Y la próxima semana hay una operación Eureka nuevamente con los privados para efectivamente ver dónde está la anchoveta. Exactamente, ¿no? En general también estamos haciendo la diversificación productiva en la pesquería, ¿no? Por ejemplo, la acuicultura es parte de la diversificación productiva. La pesquería de pota en el Perú está sumamente subestimada. La pota es un recurso que es carnívoro, digamos, depredador, y que se pesca muy por debajo de lo que se podría pescar. Estamos sacando la siguiente semana una regulación para la pesquería de pota. O sea, yo creo que estamos diversificando dentro de pesquería también para no depender solamente de la anchoveta. Hay otro recurso, la vinchiguerria, que tiene un stock de 11 mil millones de toneladas, 11 millones de toneladas que está de biomasa que se ha encontrado y que podría ser utilizable también para industrialización. Infraestructura. Infraestructura ha sido pues un reto. Hablando de sueños en realidad, ¿no es cierto? Pero hemos avanzado. Es decir, por ejemplo, trenes para la costa, trenes para la sierra, por supuesto mejoras carreteras, etcétera. A ver. Yo creo que el Ministerio, digamos, ahí la coordinación, además, Estado-regiones es clave. Exactamente, ¿no? Digamos, el Ministerio, el MTC tiene pues casi el 50% del presupuesto público en inversión pública, ¿no? Que es lo que se le legó menos a las regiones. Acá estamos coordinando de manera muy seria porque muchas de las cosas que necesitamos para reactivar estos nuevos sectores económicos es infraestructura. Por ejemplo, nosotros
la próxima semana estamos yendo a Olmos. Olmos es un milagro, digamos, de ingeniería, y que nos va a traer 38.000 hectáreas nuevas a la frontera agrícola nacional, más las 5.500 de irrigar el Olmos antiguo que no tenía agua. No estamos hablando de 43.000 hectáreas potenciales. Pero para que esas 40.000 hectáreas potenciales sean realmente productivas, porque el énfasis del país tiene que ser la productividad, necesitamos asegurar que haya una ciudad, porque este Olmos 2 está en el medio del desierto. Tiene que haber una ciudad, un parque industrial, carreteras de acceso. Digamos, ahorita hay una trocha carrozable que une la Panamericana y la IRSA. Necesitamos la carretera de acceso, digamos, para que sea más rápido la agroexportación, porque si no estamos conectados rápidamente, los productos no van a poder salir suficientemente rápidos. Entonces, hay un trabajo de infraestructura en que tenemos la carretera, las comunicaciones, la ciudad, que es fundamental para que esté ordenada, un parque industrial, institutos tecnológicos. Estamos trabajando con varios ministerios, acá MTC, MEF, obviamente, que da el dinero, digamos, Mincetur, produce educación, vivienda y agricultura. Entonces estamos ahí trabajando, justamente tenemos que dotar de infraestructura para que sea Olmos un éxito. Si no hay infraestructura, sería un fracaso, porque posiblemente va a utilizarse el terreno para especulación inmobiliaria y para plantar algunos cultivos menos productivos del país. ¿Cómo está respondiendo el sector privado? Yo he estado leyendo ahora Gestión, por ejemplo, y ahí hay pues una serie de opinantes, digamos, gente justamente vinculada al sector empresarial. Y no muestran mucho optimismo, dicen, bueno, está bien, pero se está exagerando. De todas formas, en verdad, el Estado sigue siendo muy pesado y no parece que pueda cambiar tan rápidamente. ¿Qué otras opiniones se recogen? Porque además aquí entra el otro tema de, primero, la intervención de capitales externos, por un lado, la inversión externa, y por otro, los mecanismos de competitividad internacional, ¿no es cierto? Donde ahí yo creo que el sector privado, tenemos serias dificultades. El sector privado, con razón, se queja de un Estado que no va de la mano con la dinámica que requiere el sector privado. Y nosotros estamos haciendo el esfuerzo, digamos, que es monumental, importante, ¿no? Porque es un reto muy, muy grande, de justamente agilizar el sector privado, comenzando con una serie de ministerios y eventualmente yéndose los gobiernos locales y regionales, ¿no? Entonces el sector privado, al ver que el Estado no le resuelve los problemas, a veces prefiere que el Estado se ponga de costado. Pero en realidad no hay ningún país en el mundo que se ha desarrollado con un Estado que no sea una alianza fundamental con el sector privado. Digamos, la gastronomía, si quiere ir al siguiente estadio, tiene que tener una alianza mucho más importante con el sector privado, del Estado con el sector privado. En general, el Estado es un socio fundamental y estamos trabajando de la mano. Justamente en esto de los nuevos motores, justamente estamos mostrando, nos sentamos con el sector privado a nivel gremial, ¿no? Y encontramos qué cosa puede ser el Estado para que el sector privado despegue, facilitar. Nosotros no vamos a hacer el trabajo. Esa relación necesariamente es productiva. Siento que, por ejemplo, con pesca siguen habiendo demasiados roces. Y es verdad, yo no voy a decir que los pesqueros no están mirando su negocio, pero lo cierto es que la pesca no está bien y hay mucho de eso que se le culpa al exceso de regulación. Creo que es uno de los sectores donde efectivamente en este gobierno están padeciendo más que en otros. Sí, mi pregunta es, no lo tengo claro si justificado con justicia o no. No, yo creo que en el caso de la pesca lo que ha ocurrido es claramente condiciones climatológicas adversas, complicadas. Y una legislación nueva también, ¿no? Bueno, la legislación viene de hace tiempo. Pero la distribución de cómo se debe pescar es de este gobierno. Sí, ¿no? pero digo, hace 3 años, ¿no? O sea, 2 años, 2011, 2012. Entonces tenemos lo que digo, pero lo que acá, digamos, el problema ha sido realmente el cambio climatológico que ha hecho pues que no haya recursos. Ahorita lo importante es adaptarse y saber cómo ir flexibilizando. Nosotros, por ejemplo, estamos flexibilizando el sur. Claro, hay que ir flexibilizando. Yo creo que lo importante es ir flexibilizando cuando las condiciones lo permitan y lo justifiquen. Pero un Estado, estoy totalmente de acuerdo que un Estado rector no puede evadir sus funciones en virtud de favorecer a ninguna inversión. Nosotros tenemos que hacer lo que pensamos que es lo más importante para el país y lo que es mejor para el país. Muchas veces coincide con los intereses privados, a veces no. Y obviamente, así como el sector pesquero, digamos, industrial, está la pesca artesanal, que tiene otros intereses. Nosotros tenemos que velar por el país. Hay 3 aspectos que por supuesto escapan un poco del programa, pero forman parte del plan, ¿no es cierto? Es el contexto. Primero, y lo van a tratar además en el CADE, corrupción, informalidad y probablemente este hecho que también es clave, que significa lo que señalábamos,
la reacción de la gente. Es decir, el circuito político, el ámbito político, claro, sigue siendo. Pero todo se resume, don Raúl, en debilidad institucional. Sí. ¿No? Que es un país con una gran debilidad institucional que nos pone en todos los rankings en el mundo, digamos, competitividad. En la macro salimos muy bien y en los temas de educación, innovación y salimos muy mal, y en institucionalidad salimos pésimo. Entonces simplemente todos estos problemas de corrupción, digamos, de un Estado débil, inseguridad, etcétera, son parte del mismo problema y, digamos, hay un límite de lo que podemos hacer nosotros, digamos, como Estado. Estamos trabajando, yo creo, en este gobierno en políticas de mediano y largo plazo también. Lo que estamos haciendo en educación es bastante importante, que no se ha hecho en muchos años y con una proyección, digamos, no se va a ver, pues los PISA no va a mejorar en los siguientes 3 o 4 años, de tema de mediano plazo, pero importantísimo. A veces esta desaceleración económica, que de ninguna manera es una crisis económica, digamos, como dicen, ya quisieran otros países crecer lo que ha venido creciendo el Perú y lo que va a crecer el Perú el próximo año, es también una oportunidad para decirnos no estábamos tan bien. No seamos tan complacientes, no es que el desarrollo económico era inevitable. Que son grandes frenos para las expectativas. Entonces puede ser yo lo veo como una grandísima oportunidad. Justamente esta desaceleración hace una llamada de atención que nos permite enfocarnos y darnos cuenta, tenemos que hacer las cosas porque no era inevitable el desarrollo económico. Y entonces la posibilidad de destrabar, como dicen los chinos, ¿no? La crisis es una oportunidad también. La oportunidad es el destrabar, hacer regular, etc. Ya hay 10.000 millones de dólares en proyectos que están retrasados. Exactamente. En temas importantes como la línea 2 y el gasoducto del sur. Y ahí que estamos trabajando, digamos, para justamente que se aceleren, ¿no? De todas maneras, porque tiene un impacto macroeconómico. O sea, la inversión, la inversión tiene dos impactos. En el corto plazo es demanda y es crecimiento, ¿no? Es inversión que se gasta en construcción, etcétera, y en el mediano plazo es mayor oferta y es crecimiento potencial. Estamos trabajando en ambos lados. Yo lo que quería, digamos, es digamos, una invocación. Estamos yendo al CADE. A diferencia del año pasado, que había un ministro, estamos yendo 5 ministros al CADE, un poco trabajando de la mano del sector privado e inyectando optimismo, que las cosas van a ir bien, que estamos haciendo cosas por el mediano y largo plazo por el país, y unidos creo que el sector privado y el sector público, creo que se pueden hacer muchas cosas. El año pasado hubo un poco un CADE más sector privado únicamente, ahora ha habido un retomar la necesidad de trabajar de la mano con el sector público. Sí, y además ha habido toda esta apertura también a opiniones y proyectos de la sociedad, ¿no? Claro, que es importante la discusión, la tolerancia. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, economista y ministro. Gracias por haber estado con nosotros y habernos levantado el ánimo. Muchas gracias. Se necesita diariamente. Muchas gracias. Muchas gracias.